Reinaldo. Muy buenos días, queridos amigos radioescuchas de esta su emisora Portobelo Estéreo, Dios. en donde todas las opiniones y las vertientes y corrientes convergen para la construcción de una democracia, ¿no?, en nuestra provincia. Ciertamente estamos viviendo tiempos en los que pareciera que en el panorama social y político se desdibuja el derecho, tiempos en los que las autoridades que están llamadas en principio por un mandato legal y constitucional a preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, simplemente se valen de su posición para lograr sacar provecho del sistema en el que vivimos, en perjuicio, lamentablemente, del pueblo y de las mayorías. Sí, porque esto que menciona el diputado López, aunque lo hace desde la Asamblea Nacional, no deja de tener importancia porque él está señalando el cobro de coimas. Está señalando a unidades que están en retenes, que supuestamente son para salvaguardar la vida de los que estamos aquí y parecen más bien columnas vertebrales que permiten el acceso directo y permiten incluso el pase del delito por allí. No, tranquilo, en ese retén yo conozco a fulanito de tal. Eso fue lo que dijo él. Así que tú puedes pasar por ahí a tal hora que es el turno. Si esas cosas están pasando y lo denuncia un diputado de la nación y que es de gobierno, imagínate tú, Reinaldo, en qué mundo estamos nosotros, en qué provincia estamos nosotros. Los ciudadanos que salimos en un fin de semana, hombre, tengo para gastarme $50, pues me voy para la costa. Tiene que llevar también de esos $50 separado que $20, según el diputado Mariano López, para entonces pagar la coima, la famosa coima, o como le decimos cariñosamente, el famoso emprendimiento policial. Por supuesto que decir que son todos los que están en eso sería pecaminoso, pero el que esté 3 unidades en eso, ya hay entonces una cofradía para cometer delitos y no para cuidar a la sociedad. Y yo creo que eso no lo merecemos, porque vuelvo a insistir, si tú sales con tu familia un fin de semana, no es para encontrarte ni malos tratos ni inconvenientes. Que usted tiene que tener sus papeles al día y todo lo demás, eso forma parte de la legislación, o sea, eso nadie lo cambia. Pero lo que no puede ser normal es que un diputado de la nación y miembro del PRD denuncie eso y aquí no haya pasado nada, porque es bien delicado. Y tú como abogado sabes muy bien que eso encaja perfectamente bien dentro de el comportamiento delictivo que está estrictamente consagrado dentro de nuestra legislación y el Código Penal, y que conlleva penas, incluso de cárcel, y no puede pasarse desapercibido. Reinaldo. Ciertamente, este tipo de acciones que propenden o de alguna manera suscitan que las personas, bueno, adopten comportamientos contrarios al derecho y a la convivencia pacífica y armoniosa, vienen de autoridades que están investidas por un mandato constitucional y legal a garantizar las condiciones de vida de los panameños. Es aquí en donde tendríamos que plantearnos seriamente cuál es el rumbo que quiere seguir nuestro país. Es nuestro derecho, pero también nuestro deber escoger nuestro porvenir y las autoridades que habrán de guiar los destinos de nuestro país. Simplemente la decisión radica en cada uno de nosotros. Entender que cada uno de nosotros forma parte de ese futuro y que lo construimos desde las urnas, desde nuestras decisiones. Así es como se va consolidando una democracia, Por supuesto. teniendo valores y principios claros. Lamentablemente, los estados y la historia, por supuesto, que da fe y testimonio de eso, que ceden ante las artimañas de la corrupción, son sociedades que están destinadas a extinguirse. Y así pasó como con el gran imperio romano, que fue en la antigüedad la civilización más próspera y poderosa del mundo, y que luego empezó a degenerarse en una serie de ilegalidades que degeneró finalmente en su extinción. Que cayeron
posteriormente en lo que hoy estamos señalando y criticando mucho, la corrupción. La corrupción no genera productividad, la corrupción no genera futuro. Y como bien lo indica Reinaldo, efectivamente la historia está allí y lo dice. Y entre esos está el Imperio Romano. Es más, ustedes los abogados, una de las primeras cátedras que dan es precisamente derecho romano, porque allí nace el derecho universal, el principio de la democracia, el tribuno. Allá le decían, lo que hoy es diputado, allá le decían, tenían un nombre, ahora lo recuerdo, no todo está en mi cabeza tampoco, pero eran los diputados de ese momento y en este caso fiscalizaban al emperador, lo fiscalizaban. Y de allí nace entonces toda la columna vertebral de los gobiernos en el Imperio Romano, pero como tú lo dices, desapareció. Y no fue por un ejército que los hizo desvanecerse. La podredumbre vino de adentro mismo y propició tanta corrupción que todo se cayó. Así es, desencadenaron en varias guerras civiles que degenerará pues en la extinción de este gran imperio. A lo que quiero hacer es un llamado de atención. Quiero prevenir, ¿no?, desde nuestra posición, ¿no?, como joven apercibido de las realidades políticas y sociales de nuestro pueblo, que hoy es el día. Estamos ya a pocos meses de celebrarse esta fiesta electoral. Votemos a conciencia, votemos con una visión a futuro, no con una visión cortoplacista que está basada obviamente en la necesidad de hoy para el hambre de mañana, porque ciertamente al ceder, ¿no?, nuestro derecho, ese sagrado derecho a elegir a nuestras autoridades, de alguna manera estamos atrasando, ¿no?, el desarrollo de este país que necesita de hombres y mujeres empoderadas de su futuro. Te comento, padre, que bueno, en estos días estaba dando seguimiento al noticiero nacional y pues veía algunas figuras que muy curiosamente antes de que se llevara, antes de estos comicios electorales, pues están promocionándose. Ahora son las personas más preocupadas por el destino del país y pues resulta que durante el comienzo de este gobierno, pues estaban en otros sitios, menos ante la palestra pública, a denunciar el mal manejo de la administración y francamente me pone a pensar, ¿realmente están interesados, realmente están motivados en dirigir a nuestro país? Esta debe ser la campaña electoral basada en las propuestas, en la viabilidad y en la realización de una oferta electoral que aborde temas y aspectos muy puntuales del Estado. Hay tantos temas fundamentales que hay que abordar. La educación, para empezar, una educación adaptada a las demandas del siglo XXI, una educación que en lugar de crear el hábito de la memoria, de la repetición, sea una educación que pueda profundizar en aspectos y en temas muy concretos del ser humano, del individuo y de su participación dentro de la sociedad. Una educación crítica, que sea capaz de confrontar las realidades, aportando, ¿no?, a la discusión general de los asuntos más sensitivos de la sociedad. La reforma educativa es importantísima. Aspectos de ese tipo es que nosotros como electorado debemos considerar al momento de elegir a nuestras autoridades. Basta ya del circo sin pan, porque nos roban, ¿no?, el sustento de nuestros días, justamente para financiarse toda esta maquinaria electorera, que francamente, a mi juicio, es bastante vulgar y escandalosa, porque nos roban el futuro ante nuestras narices, papá. Y con la complacencia de muchos de nosotros los ciudadanos,
que como tú lo indicabas al inicio de tu disertación, tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Entre esos deberes está, cuando yo escucho gente que dice, yo no voy a ir a votar, ese es tu deber, ese es un deber ciudadano. Y hay tres maneras de votar, por un candidato, por otro candidato, o el voto en blanco, que es un voto de censura, pero que también cuenta, porque los votos en blanco se cuentan. Entonces, dentro de nuestros derechos, para poder tener derechos, primero tenemos que cumplir con nuestros deberes. Y uno de esos deberes es salir a votar. Porque, ¿qué pasa dentro de la contextura misma de las elecciones? Muchos que están en la política entienden que necesitan de una minoría arropada en el oscurantismo, en la ignorancia, en el que hay para mí, para poder ganar. Porque si la mayoría sale a votar, aunque sea en blanco, ellos tienen problemas. Por eso generan el alto grado de desencanto que hay en la sociedad diaria para que la gente diga, yo, ¿para qué voy a salir a votar? O lo que escuché el otro día aquí mismo en la estación, hey, no hay que votar por nadie aquí en Colón porque todas las soluciones vienen desde Panamá. Es que hay que votar porque en Colón hay quienes entiendan que las soluciones deben generarse en Colón para que no tengamos que sucumbir al centralismo de la capital. Y efectivamente, como dice Reinaldo, aquí lo comparto con ustedes, la historia es rica en esto. Cuando hablamos de monarquía, todo eso se generó desde la antigua Roma. Y eso de la monarquía, porque Roma fue, en este caso, fundada por allá por el año 429 a.C., y tuvo que pasar un sinnúmero de episodio o metamorfosis, era el término que estaba buscando, para poder en el año 509 abolir la monarquía romana. Porque sí existía monarquía, tal cual como existe actualmente, solo que ahora más estilizada, más modernizada. Y aquellos que no lo sabían, y le voy a decir algo, porque ellos también tienen su historia. Y la monarquía romana, que fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma, desde el momento legendario de su fundación hasta el final de la monarquía, que fue en el año 510 a.C., cuando el último rey, Tarquinio, el soberbio, fue desterrado. Mire, que le ponían hasta en ese momento sus apodos, instaurándose entonces la República Romana. Y estamos entrando en las facetas, recorriendo la historia romana de una monarquía. En nuestro país se están instaurando las monarquías abiertamente y en base, efectivamente, mis queridos amigos, en base a nuestra desgracia. Pero fíjese usted que la tradición clásica de Roma, nada más para que usted vea, y es bueno conocer la historia, expresa que la ciudad se fundó a orillas del río Tíber. Y hay personajes legendarios, y tú tienes que haber escuchado eso, Reinaldo. Los hijos de Rea Silvia y el dios Marte, porque ellos creen mucho en la mitología. Estos dos niños varones, cuenta la historia, fueron abandonados a orillas del río Tíber, donde fueron amamantados por una loba llamada Luperca, que es la loba capitolina, símbolo de Roma, tanto que hay estatuas en todas partes de Roma en donde tú ves una loba amamantando dos niños. Pero fíjate a dónde voy. Estos niños después fueron criados por unos pastores que los tomaron como hijos propios. Y en el mismo lugar donde fueron amamantados por la loba, fundaron una ciudad. Rómulo, que era uno de los niños, más tarde mató a su hermano Remo por una disputa por el coste de la entrada a la ciudad, la que fue llamada entonces Roma, la ciudad de Rómulo. Entonces, mucho cuidadito con quienes no entienden, no conocen la historia, porque creo que tú la has escuchado. Quien no conoce la historia irremediablemente tendrá que vivirla nuevamente y no de la mejor forma. Esto de la monarquía, que es muy importante señalarlo y que estamos comenzando a vivirlo nuevamente en nuestro país, de manera disimulada, porque la monarquía llegó a un momento en que le interesaba muy poco lo que la sociedad pensara. Pero como allí una de las piedras angulares de Roma era la educación,
Ahí había grandes filósofos. La filosofía nace precisamente allá en Grecia y Roma. De allí nacen las tendencias filosóficas. Por supuesto, tendencias filosóficas que daban contenido, orientación y dirección a la conformación y a la organización de la vida social. Así es. Tanto es que esta gente, los pensadores, que aquí no hay, aquí hay muy pocos ya, para sustituir ese estilo de gobierno que instauraron las minorías contra las mayorías, decidieron abolir la monarquía y sustituirla por el concepto de república, que hoy está vigente. Es una característica del cambio en cuanto a ese término y a ese sistema, fue que la administración de las ciudades y sus distritos, porque todo nace en Roma, distritos, representaciones, diputaciones, en ese tiempo eran senadores. Senadores. Ya, me acordé de la palabra. Senadores, que hoy son diputados, era regulada por el derecho de apelar al pueblo. Por eso se llama república. Porque ustedes viven en la República de Panamá, pero ustedes no saben un carajo de qué es ese concepto, la mayoría. Y si me perdonas, padre, el término república, la raíz del término res, que significa público, que atiende a la cosa pública, que atiende a los asuntos de todos y que por consiguiente implica a todos como un cuerpo social. Correcto. En la toma de decisión en cuanto a la dirección del Estado y de sus asuntos. Es que la esencia de la república es que permite regular el derecho al pueblo a apelar contra cualquier decisión de un magistrado concerniente a la vida o las leyes que se dan dentro de esa república. Es lo que llamamos el derecho jurídico. Eso es una república. Y entendamos que hoy estamos cambiando el concepto de república, o al menos eso es lo que está consagrado en nuestra Constitución, pero está maquillado, porque al final estamos viviendo más bien ya en una monarquía, volviendo y principalmente utilizando la temática de la historia. Por eso combinamos a nuestros jóvenes a leer. Yo le digo a Reinaldo, con abogado, tiene que leer mucho, tiene que actualizarse constantemente, porque es un formador de la conciencia cívica. Por eso son los verdaderos auxiliares de la justicia, los abogados. Miren, en ese momento, y es bueno entenderlo, y nosotros estamos casi en las mismas características, la República Romana careció de una constitución política en ese momento escrita. Y ustedes dirán, pero nosotros tenemos una constitución arcaica, violada, envejecida, que necesita cambios. Esa constitución política que también nació en la antigua Roma, teniendo esta más bien un carácter de derecho consuetudinario, su ordenamiento, su funcionamiento, estuvieron dictados por los usos y las costumbres de la clase patricia, que era la fundadora y de acuerdo con sus intereses oligárquicos, que es lo que no podemos nosotros permitir ahora. Y de hecho, con el concepto de constituyente. Dentro del ADN de nuestra Constitución existe y subyacen intereses que responden a grupos. Es correcto. Grupos económicos y que es lo que pasó en la antigua Roma, ¿verdad? Y mira que se está viviendo hoy. Los intereses permean en las leyes, en las normas que claramente benefician intereses creados. Y fíjate, nada más para anotar y precisar en conceptos históricos que dirán ustedes, eso ocurrió hace más de 3000 años, pero vuelve a la realidad hoy. Y lo estamos viviendo. Es totalmente traspolable. Aquí, actualmente y en nuestro país. En ese momento, en la antigua Roma, la administración ejecutiva quedó dotada de lo que conocemos en términos más bien italianos, imperium. Eso es el poder omnímodo, el cual tenía un origen religioso que era el imperio, que arrancaba del propio dios Júpiter, porque hasta crearon sus dioses, los magistrados dotados del imperium, que son los cónsules, los pretores en ese momento, y eventualmente, porque sí existieron, y también la terminología se utilizaba dentro del concepto organizativo del Estado,
los dictadores. Los dictadores solo lo ejercían extra pomoerium, que en ese caso es poder absoluto, es decir, fuera de las murallas de Roma, y eso es importante señalarlo. En consecuencia tenía un carácter esencialmente militar. De allí nacen las dictaduras de los dictadores que se crearon exprofesos efectivamente para poder dotar a un Estado del poder omnívoro de tener controles, limitaciones legales contra quienes no obedecían o no acataban lo que decía el imperio. En esa etapa del gobierno romano, que en ese momento le decían ciudad, más bien era una ciudad, pero llegaron a tener más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, no estamos hablando de una ciudad. En ese momento el poder de la ciudad romana estuvo en manos de las clases más ricas y nobles. Fíjense, igualito a lo que pasa ahora. Tanto es que llegó un momento, y le puedo escribir tácitamente, traspolando de la historia romana a la actual, que llegó un momento en que el poder económico, y estoy hablando del poder económico de mi país, le era más fácil invertir en la campaña a un presidente entendiendo que ese presidente no me iba a joder porque yo puse huevos en su canasta. Hasta que llegó Ricardo Martinelli, que en este caso enfrentó el poder económico de este país. Quizás no utilizó los métodos adecuados, porque tú no puedes matar a un enemigo político de lejos. Tienes que tener la suficiente cercanía para aceptar el golpe. Él no lo hizo. Y dejó enemigos medios vivos que hoy le están pasando su factura. Y es bueno indicar que en ese momento el poder económico de este país entendió: yo tengo suficiente para poder colocar a un presidente. Y el experimento les resultó. Y le voy a decir cómo se llama el experimento del poder económico de este país. Esto es historia nata. Juan Carlos Varela. Ese fue el presidente que se impuso, con lo que fuera, pero no Martinelli. Martinelli no iba. Y se lo probaron. Y eso ocurrió en la época de Roma. De la Roma, en donde efectivamente, y vamos a ser honestos, porque Roma nunca llegó a ser una democracia. No lo llegó a hacer nunca de manera perfecta. Exactamente. Era, decía, en práctica no. No, en la era práctica letra. no lo era, exactamente. En la Porque al práctica final no. de cuentas, Roma, que tuvo sus momentos, nunca llegó a ser una democracia como si fue Atenas. Eso es en Grecia. Sí, en Grecia, exactamente. Debido a que las clases populares tenían escasa, escúchese, cultura cívica. Y dígame que eso no está pasando ahora mismo en nuestro terruño. ¿Quién o pocos o cuántos tienen cultura cívica? Aquí tenemos la cultura, la nueva cultura del ¿qué hay para mí? Y no el empamín. Y es terrible cómo se ha llegado a normalizar. Y hasta hay quienes le dan el visto bueno y dicen: esto es, ella vino por aquí y me compró la sopa. O sea, es tan pendejo. Por eso le digo, hay que revisar la historia y nos daremos cuenta de que lo mismo que pasaba con esa escasa cultura cívica en la Roma de aquellos tiempos, en donde delegaban siempre en la nobleza, que en ese tiempo eran los patricios, la solución de los asuntos de la ciudad. Ellos pueden solucionar Es todo. decir, como dice mi padre, dentro de la concepción romántica, pues se concebía a Roma como una república, pero cuando hablemos ya en la práctica social propiamente hablando, y tal y como ocurre actualmente en nuestro país, o sea, lo que estamos detallando, las Reinaldo, decisiones no es distinto. Y las orientaciones recaen en un sector económico y social que toma decisiones por nosotros mismos y que únicamente requieren, para efectos de entronizar esas decisiones, requieren de nuestro voto. Sí, es que en ese momento la Roma... Y, si me permites, padre, claro, de dale, nosotros anota. depende si queremos brindar contenido, propósito y sentido a nuestro voto o solamente colmarlo de las necesidades del hoy para esperar
el hambre de mañana. Y esto es un ciclo interminable que, como dije, no podemos prever cuáles serían sus consecuencias Yo creo a que las largo estamos plazo, sintiendo, Reinaldo. y que podrían ser catastróficas. Son catastróficas. Porque, fíjate, y lo comparto contigo, en ese momento la denominada República en Roma mantuvo siempre un gobierno oligárquico y plutocrático. ¿Es algo distinto a lo que está pasando aquí, Reinaldo? Yo diría que no. En absoluto. Ahora, vamos a ser muy puntuales en algo. Uno conoce de la historia para evolucionar. Y nosotros no le estamos diciendo a nadie que tenga dinero, que haya sido lo suficientemente audaz para invertir y tener, que con ellos hay que pelear. No, hay que integrar. Pero cada uno de manera equitativa dentro de su tinglao y dentro de su palco. ¿Por qué yo voy a pelear con Mota? Si Mota tiene la experiencia, tiene los contactos y tiene el capital suficiente para darnos credibilidad y poder invertir en el Colón que todos queremos. Pero lo que hay que hacerle entender a Mota es que ese que hay para mí no es que tú me vas a tirar las migajas, sino que vamos a formar parte todos de ese desarrollo en el que todos vamos a ganar de manera equitativa, vamos a tener ganancias. Eso es lo que pasa y eso fue lo que en este caso endureció la caída de la antigua Roma, que fueron derrotados porque hubo en ese momento, porque en la Roma antigua no se crea que también hubo elementos del poder popular que fueron líderes y que lucharon contra eso. Las veces en que el poder popular intentó, acaudillado por algún líder carismático, salido siempre de la aristocracia, competir de veras con la nobleza, fue derrotado en toda línea, como fue la tentativa de los hermanos Graco a finales del siglo II antes de Cristo. Exacto. O sea, tú no puedes, en este caso, competir, yo no voy a hablar de luchar, o negociar, que son términos más capitalistas y más actuales, si tú no conoces cuál es la hermenéutica real del poder, cómo se mueve la economía. Que los ricos nos den. El rico nunca te va a dar nada. Usted tiene que demostrar, porque en términos no romanos, sino actuales, siempre, y mantengo esa filosofía y la comparto contigo, el poder económico nada más respeta de un hombre dos cosas: su inteligencia y sus huevos. Lo demás, ellos todo lo pueden comprar. That's right. Entonces, basándonos en esa premisa básica, debemos entender que habrá cosas que por más plata que tengan, no van a poder tener. Porque la inteligencia no se puede comprar, es innata y se adhiere a la inteligencia emocional de los seres humanos. ¿Qué es inteligencia emocional? Tener la suficiente madurez para poder evaluar, para poder debatir, para poder negociar y llegar a arreglos justos. Pero crear la lucha de clases nos va a llevar a lo mismo que vemos en muchas películas de Hollywood, en donde los gladiadores al final tenían que morir y el imperio seguía. Y ellos quedaban nada más como mártires. Y aquí en nuestra historia patria, los mártires han servido nada más para estar en mausoleo y para que los locos, en el caso de Colón, se los meen y se los caen. Y hasta usan los mausoleos de Pushbottom. Al final de cuentas, esa esencia misma se ha desvariado, se ha desfigurado y nos lleva a entender de que tenemos que aprender de ellos y convivir con ellos y ser justos para que ellos sean justos. Porque un hombre a lo que no puede, contra lo que no puede, es contra la capacidad. No es suficiente la inteligencia, porque la inteligencia es una característica, pero la capacidad de utilizar esa inteligencia de manera emocional, cívica e intelectiva es lo que te hace grande. Es lo que te hace tener la capacidad de que aunque no tengas en el bolsillo, lo tienes aquí. Esa es tu mayor inversión. El mayor capital de todos. El mayor de todos. Con eso te mueres, con eso naces. Y eso no lo puedes siquiera traspasar a alguien que no lo quiera, en este caso, recibir. Y es lo que pasa en la gran mayoría de los casos con nuestra sociedad, Reinaldo. Una juventud inmersa en el badbunismo.
en donde ya ni cantar sirve. Y precisamente, amigo y amiga de Colón que nos escuchan, debemos devolverle a la política, a ese arte sublime de servir al prójimo, a los demás, debemos devolverle a la política su dignidad y su sitial. ¿Cómo? Debatiendo ideas, proponiendo ideas, contrastando ideas, porque de esa manera se construye una sociedad democrática, sin la cual, obviamente, no podemos nosotros, que somos cesionarios del Estado, recibir sus beneficios. De la misma manera en que esperamos beneficios y derechos, también tenemos que entender que como cuerpo social tenemos deberes, tenemos obligaciones, y nuestro gran deber es, aparte de ser un placer, saber pensar, dotar a la política, al ejercicio de la política, de esa dignidad, de propuestas, de metodologías para la realización de proyectos y de programas que respondan a los intereses de todos y cada uno de nosotros, porque al final de cuentas el Estado somos todos, los pequeños, los grandes, los medianos, todos juntos, coordinados de manera armónica, ¿no? Con miras a la consecución del bien común, podemos hacer la diferencia. Comerciantes, profesionales de la clase media, hombres y mujeres humildes, todos somos parte del Estado y todos estamos llamados a robustecer el Estado para que todos, incluyendo por supuesto a las futuras generaciones, puedan disfrutar de las bondades del trabajo, del esfuerzo. No permitamos que nos secuestren el futuro. No cedamos a esos lacayos de los poderes económicos esa cuota de futuro. Pero tú sabes por qué ellos existen. Porque aquí abajo también, en nuestro sector, tenemos lacayos que entregan y negocian la desgracia de la población en beneficio de ellos.